Buen día, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de su profesor Ronald Quispe Albino, del área de computación e informática. Hoy iniciamos el segundo bimestre. Estamos a partir de la fecha, vamos a conocer todo sobre el programa Access. ¿Sí? Hoy vamos a realizar la sesión número 1 del segundo bimestre, ¿no? Microsoft Access. Estamos, bueno, en la pantalla ustedes ven el icono del Access 2016. Bueno, en este caso tengo yo una versión 2016. Estamos, si ustedes tienen una versión anterior o posterior, también se puede trabajar totalmente normal. Estamos los conceptos básicos del programa Microsoft Excel. Pero antes nos ubicamos en el icono Access. Hay que tener en cuenta que Access pertenece al paquete de Microsoft Office. Estamos, doble clic en el programa Access. Voy a visualizar el programa Access. Muy bien, listo. Esta es la primera ventana bienvenida de Microsoft Access. ¿Sí? Concepto, ¿ya? Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos. Sistema de gestión de base de datos incluido en el paquete ofimático denominado Microsoft Office. Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de base de datos relacionados, ¿no? Y pueden manejarse eh, por, por medio de consultas e informaciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, teniendo la primera ventana de bienvenida de Access, nosotros aquí vamos a poder visualizar, ¿sí?, varias opciones. Estamos, en mi caso, en esta parte, ¿no? Dice volver a intentar, trabajar sin conexión. Bueno, en esta parte donde estoy desplazando el mouse te debe aparecer más plantillas. Estamos, en mi caso, no aparece más plantillas por el simple hecho que falta actualizar mi versión, falta actualizar la licencia, ¿no?, de esta versión 2016. Sí, pero eso no impide que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo con total normalidad. Sí, muy bien. Para comenzar a utilizar Access, he comentado, ¿no?, que es una base de datos. Estamos, una base de datos puede ser Excel. En la clase pasada vimos Excel. Una base de datos es Access, lo que vamos a visualizar ahora. Y la otra base de datos que vamos a ver posteriormente es MySQL, que también con esa base de datos trabajan las páginas web, plataformas o sistemas que estábamos viendo anteriormente en el programa de Excel. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a comenzar a trabajar para crear una nueva base de datos. Aquí dice base de datos del escritorio en blanco. Vamos a presionar solamente un clic. A continuación nos va a mostrar esta ventanita. ¿Ya? Dice base de datos del escritorio en blanco. Nosotros aquí tenemos que configurar, ¿no?, nombre del archivo. O sea, quiere decir aquí, en primera instancia nos está pidiendo nombre de la base de datos, nombre del archivo. En este caso, vamos a escribir, ¿sí?, mi primera base de datos. No. BD significa base de datos. Y en esta parte tenemos la carpetita para ubicar la ruta, ¿no?, donde se va a guardar ese archivo de Access. Estamos, por defecto, se va a guardar en C, en user, el nombre que está registrado en tu computadora. Específicamente se va a guardar dentro de documentos. Estamos, en este caso, yo voy a dar clic en la carpetita. Yo quiero que se guarde en el escritorio para poder acceder muy rápido. ¿Sí? Escritorio, voy a dar un clic. El nombre viene por defecto, el tipo lo dejamos ahí. Clic en aceptar. ¿Sí? Lo que hice es guardar el nombre, guardar el archivo, guardar nuestra base de datos. ¿Estamos? Luego vamos a dar clic en crear.
Muy bien. Luego luego nos muestra la ventana, no la interfaz de Access. Estamos, esta es la interfaz de Access donde como todo programa tiene sus partes. Estamos en la parte superior, tenemos las fichas, ¿ya? Inicio, crear, datos externos, herramienta de base de datos, campos, tablas. Estamos, ya, también tenemos la cinta de opciones. Aquí está la cinta de opciones. Tenemos los objetos, en este caso aquí se va a mostrar las tablas, formularios, ¿no? En esta parte se va a mostrar en la parte izquierda. Y en la parte derecha tenemos las tablas, ¿no? El contenido de cada tabla. Estamos, bueno, la utilización o el manejo de Access es súper sencillo. Estamos, solamente nos permite registrar, ingresar y almacenar datos. Estamos muy bien. En aquí quiero bastante atención, ¿sí? Concéntrense. En la parte izquierda acabamos de mencionar que va a ir todas las tablas que vamos a crear. ¿Estamos? Muy bien. Y en la parte derecha va a ir el contenido de cada tabla. En este caso, por defecto tenemos la tabla 1. ¿Sí? Y en la parte derecha el contenido. En el contenido, bueno, no tenemos absolutamente nada. Queremos diferenciar. ¿Sí? Esta parte de la tabla dice ID o ID. ¿Sí? En este caso lo vamos a conocer como ID. Estamos en la siguiente celda dice haga clic para agregar. Estamos más abajo, tenemos ya los datos. Es similar a Excel. ¿Sí? Es similar a Excel. Muy bien. En esta parte donde se encuentra ID, toda esa parte, toda esa columna o esa fila se llama campos. O sea, dentro de la tabla 1 tengo solamente un campo, el campo ID. Quiero agregar otro campo. Aquí dice agregar, haga clic para agregar, ¿no? Presionamos clic en la flechita y nosotros cuando queremos ingresar un nuevo campo o un nuevo encabezado de una tabla, por ejemplo, yo quiero escribir nombre, ¿no? El nombre, por ejemplo, hay que tener en cuenta aquí, cuando nosotros damos clic en esta parte para agregar un nuevo campo, tenemos los siguientes tipos de datos, ¿sí? Antes que escribas el campo, tienes que definir el tipo de dato a que vamos a trabajar. Tenemos texto corto, número, moneda, fecha y hora, sí, no, búsqueda, texto enriquecido, texto largo, datos adjuntos, hipervínculo, campo calculado, ¿no? Y pegar como campos. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, yo quiero insertar un nombre de una determinada persona. En ese caso, todo lo que contiene textos, ¿sí? Todo lo que es letras, vamos a elegir el tipo de campo texto corto. Texto corto, clic. Se habilita, se resalta, dice campo 1. Lo que vamos a hacer es borrar y ahí vamos a quitar nombre, ¿no? Nombre. ¿Cuántos campos observamos en esta tabla? 2. ID. El ID viene por defecto, no vayan a modificar nada, y el ID siempre va a venir por defecto porque es un código que se tiene que verificar al momento de relacionar las tablas. Tenemos nombre que acabamos de crear. Ahora, en el siguiente voy a agregar otro campo, ¿sí? Por ejemplo, apellidos, voy a dar clic, pero ¿cuál es el tipo de dato? ¿No? O sea, si es apellidos, ¿qué tipo de dato va a ingresar? Por supuesto que va a ingresar texto. En este caso tiene que ser texto corto. Se resalta, aquí escribimos, perdón, aquí vamos a escribir apellidos. Tenemos ahí,
tengo nombre, apellido, por ejemplo, quiero insertar la edad de esa persona. Entonces tengo que agregar un campo. Vamos a dar clic en esta parte. Para agregar la edad es número, ¿cierto? Tipo de campo, número. O sea, voy a insertar un número. Entonces quiere decir que su tipo de campo por defecto tendría que ser número. Voy a dar un clic. Estamos configurando. Aquí, edad. Estamos muy bien. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, fecha de nacimiento, un campo fecha de nacimiento, vamos a presionar clic en esta parte. Entonces el tipo de dato tiene que ser fecha y hora. Vamos a dar clic. Ya está. Listo. Listo, ahí tenemos. Estamos. A ver, para entender el manejo, ¿cuántas tablas tenemos en la parte izquierda? 1. Dice tabla 1. Esa tabla 1 contiene ¿cuántos campos? Estoy creando una tabla, si mirar al Excel. Esta tabla 1 tiene 4 campos. No, perdón, he borrado aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Fecha de nacimiento. Ya está ya. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, yo aquí he insertado fecha NAC. Ya está, ahora sí. Fecha NAC. Enter. Ya. Entonces, esta tabla 1 tiene 5 campos. Campo ID, campo nombre, campo apellidos, campo edad y campo fecha de nacimiento. Estamos, hasta ahí tengo configurado mi tabla. Ya tengo mi tabla con sus 5 campos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Excel, yo le digo, ¿sabe qué, alumnos? Ingrésenme, crean la siguiente tabla, ¿ya? Nombre, dato de alumnos. Estamos, ustedes en la celda ingresen, primero lo que van a hacer es ingresar los encabezados, los títulos que contiene esa tabla. Entonces, por ejemplo, en A1 sería ID, en el siguiente nombre, apellido, edad y por último fecha de nacimiento. En Access es algo similar, pero primero tienes que elegir su tipo de datos. Muy bien. A continuación, vamos a cerrar esta tablita. Para cerrar, nos vamos a situar en esta parte. Miren, partes derecha, tenemos la X, ¿no? Dices, para cerrar. Cerrar tabla 1. Vamos a presionar un clic aquí. Y nos va a salir el siguiente aviso. Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla 1. Nosotros vamos a presionar sí. Cuando presionamos sí, en esta ventana vamos a elegir un nombre en nuestra tabla. Dice nombre en la tabla. Vamos a borrar. Por ejemplo, nombre de esta tabla va a ser alumnos. Asignale a alumnos, y clic en aceptar. Listo. Miren, ya está. Profesor ha desaparecido. No, no ha desaparecido, sino que en la parte izquierda, aquí dice tablas, tenemos una sola tabla, acabamos de guardar, ¿cierto? Por defecto se muestra tabla 1, pero configurando los campos. Cierro esa ventanita de la tabla y hemos guardado con el siguiente nombre de alumnos. ¿Ve? Doble clic en esta tabla alumnos y al dar doble clic en la parte derecha nos visualiza la tabla alumnos con sus determinados campos. Estamos, para entender mejor, voy a cerrar nuevamente aquí. Ya está guardado. Ya, aún no hemos ingresado registro. Estoy configurando los encabezados, los títulos de cada tabla. ¿Sí? Voy a obtener 2 tablas más. Quiero crear 2 tablas más. Una tabla de docentes y la otra tabla de cursos, por ejemplo. ¿Ya? Para crear una nueva tabla, vamos a ir en la ficha crear. Clic en la ficha crear. Dentro de la ficha crear, aquí tenemos el botón tabla. Vamos a presionar un clic. ¿Ya? Y al presionar un clic, si ustedes se fijan en la parte izquierda, en el panel tablas, tenemos tabla 1 nuevamente. ¿No? Es una tabla que acabamos de crear
y que por supuesto no tiene nombre. ¿Estamos? Y en la derecha tenemos para configurar el contenido de esa tabla. El IDE, señores, cada vez que van a crear una tabla, el IDE es automático, lo dejan como está. A la siguiente columna sí tenemos que configurar. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo quiero que esta tabla se llame docentes, ¿qué contenido o qué campos tiene que ir dentro de la tabla docentes? ¿Qué necesito saber yo de un docente? Por ejemplo, el nombre, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, haga clic para agregar, presionamos un clic, vamos a elegir el tipo de dato, que en este caso, como es texto, no, como es letra, tiene que ser texto corto, clic. Borramos y vamos a escribir nombres. Muy bien, en la parte derecha vamos a continuar ingresando. Quiero apellidos del docente, entonces vamos a presionar un clic. Es letra también, por supuesto, entonces por defecto el tipo de datos será texto no corto. Apellidos. Muy bien. ¿Qué más necesito saber de un docente? Número de telefónico, ¿verdad? Y correo, ¿es cierto? Entonces aquí, aquí dice, haga clic para agregar, presionamos clic. Por ejemplo, quiero el número telefónico del docente. El tipo de dato va a ser número, clic. Entonces, aquí sería teléfono. Último dato, último campo que vamos a agregar es correo, Gmail, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de datos será el correo? El correo no viene predefinido. Lo que tienes que hacer es ingresar por defecto texto corto, que es textos. Vamos a dar un clic. Escribimos Gmail, ¿no? O correo. Gmail, más bien Gmail. Ya. Enter, ya está. Muy bien. La pregunta, ¿cuántos campos tenemos? ¿Cuántos campos tenemos en la tabla nueva, en esta tabla 1? ID, un campo ID, campo 2 nombre, campo 3 apellido, campo 4 teléfono y campo 5 email, ¿no? Entonces vamos a proceder a guardar, ¿no? Para guardar simplemente nos situamos en la parte derecha, aquí está el botón cerrar, que es X, presionamos un clic. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de tabla 1? Sí, por supuesto. Nombre de la tabla, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a asignar a esta tabla? Docentes. Enter. Muy bien. Tenemos en el panel tablas, tenemos dos tablas. Alumnos y docentes. Muy bien. Vamos a crear una última tabla. Ojo que estamos trabajando nuestra base de datos. Para crear otra tabla, vamos a ir en la ficha crear, en el botón tabla, clic. Muy bien. Al igual, por ejemplo, quiero que esta tabla se llame cursos. Yo necesito todos los datos de los cursos para insertar dentro de los campos. El ID sale automático, en la parte derecha vamos a dar clic, por ejemplo, nombre de curso, ¿cierto? Nombre, entonces tiene que ser en este caso, tipo de dato, texto corto. ¿Ya? Curso, por ejemplo. En el siguiente, requiero de otro campo, por ejemplo, el campo curso, ¿no? Tenemos el código, el curso y el profesor, ¿no? El profesor que enseña el curso, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sería? Si yo quiero insertar el nombre y apellido del profesor, ¿qué tipo de campos tendríamos que escoger? Texto corto. Profesor del área, ¿no? Enter. Y ya está. Terminé. Esta tabla, que luego vamos a asignar el nombre de cursos, tiene 3 campos. ¿Ya? Tiene el campo ID, que viene por defecto, no lo voy a cambiar. Viene el campo
curso que hemos configurado y el campo profesor. Esta tabla tiene 3 campos. Entonces vamos a proceder a cerrar. En esta parte, clic. Desea guardar los cambios. ¿Sí? Y el nombre de la tabla es cursos. Aceptamos. Muy bien, ya terminé. Acabé. Tengo mi base de datos, mi primera base de datos en la cual contiene 3 tablas, ¿cierto? Tabla alumnos, tabla cursos, tabla docentes. Mi base de datos contiene 3 tablas. ¿Estamos? Ahora viene la parte interesante. Nosotros tenemos las tablas, pero nos falta ingresar los registros, los datos. Vamos a ubicarnos en la tabla alumnos, presionamos doble clic. En la parte derecha nos muestra la tabla alumnos, ¿cierto? Los campos. Nuevamente voy a recalcar. Esta tabla alumnos, ¿cuántos campos tiene? 5. Campo ID, campo nombre, campo apellido, campo edad y campo fecha de nacimiento. Ya tengo que ratificar porque a la segunda clase ya tenemos que saber identificar para las prácticas calificadas. ya estamos muy bien. Tenemos las tablas, tenemos configurados los campos, pero nos faltan los datos, los registros. ¿Qué va a ir ahí? Por supuesto tenemos que ingresar datos. Tenemos las 3 tablas, ahora nos falta ingresar datos. Vamos a ingresar solamente 4 datos en cada tabla, ¿sí? Para ingresar datos en el IDE, no van a presionar clic, pero no va a salir nada, ¿sí? El IDE es un identificador de cada tabla. El IDE lo van a dejar tal como está, es un código de cada tabla. Y ese código se genera automáticamente. Aquí en esta columna no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a presionar clic debajo del campo nombre y vamos a proceder a ingresar datos. Por ejemplo, alumno, acá vamos a ingresar Juan. En el siguiente viene apellidos, Juan Pérez García. Podemos ingresar de esta manera en minúscula o como también en mayúscula. En cuestión de base de datos puede ser en minúscula o mayúscula. ¿Estamos? La edad, aquí aparece 0 porque el campo es numérico. Por ejemplo, él tiene 12 años. Su fecha de nacimiento, si tiene 12 años, debe ser de 2007, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, bien puedes escoger del calendario, ¿no? Pero sería un poquito tedioso, ya que tendríamos, si tiene 12 años, por ejemplo, tendríamos que ver qué año ha nacido. En este caso creo que ha nacido en el 2007, entonces tendríamos que volver al 2007 y se muestra un poco tedioso. Entonces el campo está definido. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ingresar manualmente nacidos 04 de 05, lógicamente de 2007, ¿no? 2007, 12 años. Estamos. Enter. Miren, al presionar Enter ya el IDE ha cambiado totalmente. El IDE se ha generado, ¿no? ¿Qué número ha aparecido? 1. No, todos los IDEs se genera automático. Son números. Estamos. Esos números te permiten ver la cantidad de registro que vamos a tener dentro de la tabla. Continuamos. Por ejemplo, Lorena Mendoza Torres, tiene 12 años, 5, 2007, Enter. Ahí está, mire, solo se ha generado el ID. Aquí, Patrick Caballero Lince, también tiene 12 años, ya, 2, 8, 2007. Nos falta solamente uno. Miren, estoy ingresando los datos.
¿sí? Miriam Quispe Gutiérrez, por ejemplo. 12 años, de 05 del 10 de 2007. Ya está. Listo. Miren, acabo de ingresar 4 datos en la tabla alumnos. Podemos configurar las columnas, similar al Excel, ya le dije. Apellidos, aquí un poquito que no se nota. Voy a llevar el cursor entre los campos apellidos y edad. Presiono clic, mantengo presionado clic y arrastro lentamente hacia la derecha. Miren, ahí configuro las columnas, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Terminé. ¿Sí? Es simple y sencillo el manejo de la base de datos en Access. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a situarnos en este botón X. Vamos a cerrar. ¿Sí? La tabla, no me vayan a cerrar el programa. Estamos aquí. Presionamos clic. ¿Desea guardar los cambios en la tabla alumnos? Sí. Listo. Ya está. Cursos. Vamos a presionar clic en cursos. En la tabla cursos tenemos ¿cuántos campos? 3 campos. Campo IDE, campo curso, campo profesor. Entonces vamos a ingresar al curso. Por supuesto, computación. Profesor Ronald Quispe. Enter. Otro curso. Química. Por ejemplo, Ever Echeverría. Por ejemplo, biología. Esther Segarra. Perdón. Ahí. Enter. Por ejemplo, educación física. Hay que recordar y retomar que esto es la construcción de una base de datos. Estamos, por ejemplo, Samir Loaiza. Ya está. En la tabla cursos tengo los 3 campos y tengo los registros. O sea, quiere decir que tengo... ¿Cuántos datos tengo en la tabla cursos? 4. 4 datos. Computación, química, biología, educación física. Vamos a guardar. Lo vamos a situar aquí en el botón cerrar. Acá dice cerrar cursos. Presiona clic. Ya está. Ya, doble clic. Ahí está. ¿Ves? Docentes. Doble clic en la tabla docentes. Similar. Vamos a ingresar 4 datos de igual manera. ¿Ya? Nombre, por ejemplo, Ronald Quispe. No, perdón, acá nombre. Quispe. Teléfono. Ajá. Email. quispealbino@hotmail.com. Enter. Enter, ¿ves? Por ejemplo, Samir Segarra, ¿no? Segarra, teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. samirq@gmail.com. ¿No? Acá, Rosa García, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. rosag@gmail.com, ¿no? Entonces, muy bien, de esta manera nosotros estamos empezando a construir nuestra base de datos. Me voy a situar en este botón, cerrar docentes, presiono clic y ya está. Entonces, estudiantes, de esto se trata el programa Access, ¿sí? El programa Access nos permite crear una base de datos, ¿sí? Dentro de esa base de datos viene la construcción. Va a venir las tablas, depende del sistema que requerimos. Va a venir las tablas, en este caso yo tengo 3 tablas, y cada tabla tiene los campos, ¿no? Doble clic en la tabla alumnos, tiene los campos. Esta parte voy a volver a repetir porque quiero que se quede. No se olviden. Doble clic en la tabla campos, en la tabla alumnos, perdón. Tiene 5 campos: campo IDE, campo nombre, campo apellidos, campo edad,
campo fecha de nacimiento, la cual contiene datos. Aquí están los datos, lo que acabamos de ingresar son los datos, ¿no? Esta tabla alumnos tiene 5 campos y tiene 4 datos o registros. ¿Estamos? Muy bien estudiantes, muy bien, simple y sencillo. Estamos, este es el manejo de Access. Estamos, bueno, terminamos. Espero que esta pequeña introducción haya quedado claro, ¿sí? Vamos a continuar trabajando mediante proyectos, vamos a elaborar nuestro sistema, pero para elaborar nuestro sistema tenemos que emplear las bases de datos, tenemos que adecuarnos a un programa para realizar, o ese programa para que sea nuestra base de datos. Estamos, la base de datos Excel, ya lo vimos, es súper sencillo. Ahora estamos en Access y finalmente en el tercer bimestre vamos a ver la base de datos MySQL. Y posteriormente en su proyecto van a tener que elegir uno de los tres programas en la cual se sientan cómodos y trabajen súper sencillo. Estamos muy bien, alumnos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima clase. No se olviden que tenemos nuestra práctica calificada, ¿sí? Va a estar en la plataforma, va a estar publicado en la plataforma, y lean bien, por favor, lean bien lo que se requiere. Conmigo será hasta pronto. Bendiciones. A ver, en este caso, van a disculpar, me he olvidado un pequeño detalle. No, antes de despedirnos, me he olvidado un pequeño detalle. ¿Ya? Esta base de datos, ¿se acuerdan que creamos el nombre y está guardado en mis documentos? Muy bien. ¿Ya? En la parte superior de este programa dice mi primera BD, mi primera base de datos, ¿sí? Está guardado en, bueno, en este caso yo he elegido escritorio. Vamos a dar clic, como ya terminé, vamos a salir del programa. Vamos a presionar clic en X y ya está. Estamos, es cerrado el Access. Entonces, nosotros hemos guardado en el escritorio, nos situamos en el escritorio y efectivamente aquí está. Miren, voy a arrastrar, ahí está. ¿Ya? Este es nuestro archivo de la clase, del ejercicio de hoy, ¿cierto? De la introducción de Access. Dice mi primera BD, mi primera base de datos. Ustedes en su computadora deben tener este archivo. Este archivo, ¿sí? Lo tienen que guardar dentro de una carpeta. Estamos para que lo tengan almacenado hasta finalizar el bimestre. Muy bien. Cuando yo pida la práctica calificada, ya no me van a enviar fotocaptura, sino me vas a tener que enviar este archivo, ¿sí? Pero de la práctica que te voy a pedir. ¿Estamos? Muy bien. Teniendo este archivo ya está guardado. Yo si quiero puedo modificar más adelante. Tengo mi archivo, presiono doble clic sobre mi archivo y automáticamente nos va a visualizar todo nuestro contenido de la base de datos. Miren, se ha guardado, ¿ves? Este programita es súper sencillo. Este programa es del paquete de Office, ¿sí? El manejo y la exportación y el guardado de datos es fácil. No es similar a un Word, a un Excel, similar a un PowerPoint. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí cierro el programita y aquí tengo mi archivo. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, estudiantes. Ahora sí, nos vemos. Bendiciones en casa.